Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola jóvenes verdaderas, bienvenidas a este espacio donde buscamos compartir lo que Dios nos dice en su palabra sobre las diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos en esta etapa de nuestra vida como jóvenes y cómo podemos vivirlas en la libertad, plenitud y abundancia que se encuentra en Cristo. Yo soy Alison Medal y hoy estaremos tratando un tema que creo que a todas nos cuesta. Estoy segura de que alguna vez en tu vida, cuando tu padre, tu madre o alguna otra persona con autoridad te ha dicho de hacer alguna cosa sin explicación, tú has tardado en hacerla o incluso no la has hecho. Y esto a la inversa, cuando alguien te ha dicho que no hagas algo sin darte una explicación, tú o lo has hecho o has pensado en hacerlo. La falta de obediencia es un problema que vemos desde el Edén, cuando Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios, rompiendo así la relación con Él. Un tema que ha sido un problema y lo sigue siendo hoy. Es por eso que en este episodio vamos a tratar la obediencia sin explicación. Y lo vamos a hacer junto a Lian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. Hola Alison, muy contenta de estar aquí de nuevo y al mismo tiempo pensando, yo creo que nunca me había presentado de manera formal aquí con las chicas, pero bueno, mi nombre es Lian, como quizás algunas ya saben, tengo 30 años y soy de República Dominicana, vivo con mi familia, soy la segunda de 3 hermanas y realmente me encanta poder estar en este espacio y poder compartir con las chicas lo que el Señor ha hecho en mi vida con este tema. Así que muchas gracias por la bienvenida. Qué bueno, me alegro de poder tener esta conversación contigo y bueno, hablando de obediencia, ¿a ti te cuesta obedecer cuando no entiendes el por qué? Sí, claro que sí. Y aunque lo afirmo inmediatamente, al mismo tiempo es muy triste porque primero, el hecho de que me cueste pone de manifiesto mi naturaleza pecaminosa y segundo, muestra que yo no estoy confiando en quien la Biblia muy claramente dice que me lleva en la palma de su mano. Muchas veces mi obediencia es una obediencia a regañadientes y no gozosa. Y aunque no lo digo de boca, en mi corazón estoy diciendo, no me interesa confiar ni descansar en que sé que esto es bueno para mí, aunque me duela o me incomode, ni me interesa creer que Dios ya tiene un propósito para mí. Y realmente esta es una actitud que rompe el corazón de nuestro Padre Celestial, porque es literalmente como agitar nuestro dedo diciendo, no quiero hacerlo porque no creo que seas tan bueno como dices ser. Y es muy fuerte escuchar esta verdad, pero es muy cierta. Wow, qué realidad tan confrontadora con la que hemos empezado y qué triste que aunque Dios nos haya demostrado una y mil veces que Él es bueno, que su voluntad es perfecta, que es fiel y que quiere el bien para sus hijas, nosotras, como decía, seguimos dudando de Él. Y es fuerte también porque Él no tiene por qué darnos explicaciones de nada. En Romanos 9:20 dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? En otras palabras, ¿quiénes somos nosotras para cuestionar a nuestro Creador, al Creador de todo, ¿no? Y teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué crees que queremos que Dios nos explique todo antes de confiar si ya nos ha demostrado su fidelidad? Bueno, yo dudo que a alguna de nosotras nos agrade la idea, nos parezca atractiva la idea de saltar al vacío sin un paracaídas o sin saber que alguna colchoneta nos espera abajo. La vida del creyente no es solamente obedecer a Dios porque sí, como si Dios nos dijera, mira, obedece y punto. No, la obediencia del cristiano no es a ciegas. Nuestra obediencia descansa en la cruz. La cruz, el sacrificio de Cristo por nosotras, es la base de nuestra obediencia. Él obedeció al Padre sin hacer preguntas. Eso no quiere decir que Jesús nunca sintió tristeza y estuvo siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Su obediencia acarreó tristeza por su pueblo, pero su obediencia fue gozosa. Y ese dolor no impidió que él dejara de hacer lo que él sabía que debía hacer. Y la misma Biblia lo dice que por el gozo puesto delante de él. Entonces, ¿cuánto más nosotras podemos, por el Espíritu, obedecer a aquel que se entregó por nosotras?
Y porque al final nuestra obediencia a Dios no puede verse limitada, así entendemos o no lo que el Señor pide de nosotras. Totalmente, Lian. Porque si fuese así, al final no obedeceríamos casi nunca. Por eso debemos descansar en Jesús, en su muerte y su resurrección. Y qué alivio que lo podemos hacer, ¿no? Es fuerte pensar que Jesús, siendo el Rey de Reyes, obedeció al Padre sin rechistar, y nosotras, que somos criaturas, nos cuesta, ¿no? Y hay veces que el obedecer a Dios nos puede parecer una lista de leyes que hay que cumplir y que nos pueden fastidiar, entre comillas. La realidad es que Dios quiere el bien para nosotras y dice que honrará a aquellos que le han obedecido. Y no quiero que se me malinterprete, pues Dios no dice que si obedecemos nuestro camino en la vida será de rosas y que no sufriremos. Dios dice que el que le obedece será honrado en la eternidad, que Él está con aquellos que le honran de corazón. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, dice Juan 12:26. Pero es cierto que hay veces que obedecer sin una explicación se nos puede hacer algo extraño. Pero ¿crees que hacerlo de esa manera realmente es fe? Bueno, decir que no voy a obedecer o que no puedo obedecer porque no tengo una explicación no puede ser una excusa para dudar del cuidado de Dios ni de sus propósitos, que sabemos que son siempre buenos para nosotras. Y sí, somos pecadoras, sí, vamos a tener dudas, sí, no siempre entenderemos por qué. Pero cuando nosotras hemos conocido y probado la bondad, la fidelidad y la gracia de nuestro Dios, cuando nosotras traemos a nuestra memoria lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotras, ahí es donde entra la fe. Señor, no entiendo, no le veo sentido, pero yo decido confiar por tu Espíritu que me capacita, en que tú eres bueno como dices ser, en que tú eres soberano y fiel. Así que en eso descanso al momento de obedecer. Y en el episodio anterior se habló sobre la fe. La fe y la obediencia no son dos cosas separadas, siempre van juntas, porque primero viene la fe de confiar en aquel que nos ha amado con amor eterno, y luego viene la obediencia, que es la parte práctica de ejercer esa fe. O sea, nosotras obedecemos porque sabemos en quién hemos creído. Totalmente. Qué bueno que Dios se ha acercado a nosotras y nos deja conocerle por medio de su palabra, porque Él, como decíamos al principio, podría haber dicho, obedéceme y punto. Y si Él hubiese dicho eso, hubiera estado bien, porque es Dios. Sin embargo, en su misericordia se da a conocer y nos muestra que Él es digno de ser confiado. Como chicas jóvenes, cada día nos encontramos con cambios y diferentes tipos de desafíos. Por ejemplo, hay veces que nos podemos encontrar con un problema donde tú tienes la razón, sin embargo, alguien se enfada contigo sin sentido. Y tú podrías enfadarte porque sabes que tienes la razón. Pero Dios te manda amar a tu prójimo como a ti misma. Allí debes obedecer aunque tú crees que estás con todo tu derecho de enfadarte. Entonces, ¿cómo respondemos cuando Dios nos llama a obedecer una dirección que no entendemos o con la que no estamos de acuerdo? Tú sabes que, Alison, recientemente me sucedió que yo me molesté por una nueva directriz que se dio en el ministerio en el que yo sirvo en mi iglesia. Para mí no tenía ni tiene ningún sentido porque no lo veo desde mi perspectiva lógico ni cómodo. Incluso llegué a escribirle al líder de ese ministerio y aunque mis preguntas fueron genuinas para entender el por qué, tristemente, no las hice desde un corazón genuinamente preocupado por obedecer esa nueva directriz. Eran más preguntas para recibir una explicación. Y Dios me reveló inmediatamente que mi forma de preguntar y más aún la intención de mi corazón no fueron puras ni agradables para Él. Y bueno, después de ver eso, le pedí perdón a mi líder. Entonces, partiendo de esto que me sucedió para responder a la pregunta que me acabas de hacer, la obediencia en lo cotidiano se ve en un corazón sumiso y rendido, primero a la autoridad de la palabra de Dios, entendiendo que ella es la que marca el camino a seguir, y segundo, en sumisión a las autoridades que por Dios han sido establecidas, como dice su palabra. Esa autoridad puede ser nuestros padres o pastores u otras figuras de autoridad en nuestras vidas, porque al final es a Dios a quien estamos obedeciendo. Gracias por abrir tu corazón y así es, cuando nos sometemos primeramente a Dios y su palabra como consecuencia, nos sometemos a las autoridades que Él en su soberanía ha puesto sobre nosotras y obedecemos. Y hemos hablado mucho de lo que tú o yo creemos sobre el obedecer sin explicación,
Pero está claro que no somos las primeras cristianas que hemos vivido esto. En la Biblia vemos muchos hombres y mujeres que obedecen a Dios aún sin saber el porqué de las cosas o el propósito final. Un ejemplo que me encanta son los amigos de Daniel y Daniel, cuando en vez de amoldarse a las prácticas de los caldeos en Babilonia, en vez de obedecer la ley de postrarse ante el rey Nabucodonosor, ellos fueron fieles a Dios, obedientes a su ley, aún sin saber si Dios los salvaría o no del horno de fuego, aún sin entender el por qué debían obedecer si el final sería la muerte. Lian, ¿qué aprendemos de personas en las Escrituras que obedecieron sin tener todo claro? Sí, mira, viene a mi mente Abraham. En la palabra leemos que Dios le pidió que lo dejara todo y luego dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Él no hizo preguntas, pero Abraham confiaba plenamente en su Dios porque él conocía a su Señor, él obedeció. Y más adelante vemos cuando Dios le pide sacrificar a su único hijo, Isaac, que fue el hijo de la promesa. Y una vez más, Abraham, sin cuestionar a Dios, obedeció. Y sabemos lo que Dios le dice al final: no extiendas tu mano contra el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu único hijo. ¡Wow! ¿Qué podemos ver aquí? La fe que precedió a la obediencia. Se dice de Abraham que él era amigo de Dios. Abraham, un hombre imperfecto como nosotras, con debilidades, luchas y pecados, es recordado por su fe y obediencia a su Señor. ¿Será que se puede decir lo mismo de nosotras? El cristiano no anda por la vida dando tumbos. Sí, hay valles oscuros y muchas veces no vemos con claridad con nuestros ojos espirituales, pero qué consuelo y qué descanso saber que Jesús nos lleva de la mano y que delante y detrás Él nos rodea. Así que por su Espíritu que nos capacita, nosotras podemos obedecer por fe y con gozo. Totalmente. Y como has dicho bien, Abraham no obedeció porque entendiera cada detalle del plan de Dios, sino porque conocía a aquel que le estaba llamando. Su fe en el carácter de Dios fue más fuerte que sus dudas, preguntas o emociones. Y creo que muchas de nosotras nos encontramos en situaciones similares donde Dios nos pide confiar antes de entender. Entonces, cuando decidimos obedecer de esa manera, poniendo nuestra confianza en Dios por encima de nuestra propia lógica, ¿qué sucede en nuestro corazón? Bueno, yo estoy plenamente convencida de que lo que sucede es que Dios promete paz para aquellos de firme propósito. Como nos dice en Isaías 26:3, Jesús mismo dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Y aunque ese versículo tiene otros principios, algo que podemos sacar de él es que, aunque en ocasiones duela e incómodo obedecer porque no entendemos o no tenemos todas las respuestas, Dios promete descanso, porque Él no es un Dios indiferente ni frío. Él nunca nos pedirá que hagamos nada para lo cual no nos capacite, sin importar lo sencillo o lo difícil que sea, a nuestros ojos terrenales. Y si tuviéramos todas las respuestas o siempre se nos dieran explicaciones para obedecer, entonces la fe no serviría de nada. Pero se trata de ejercer la fe que nos lleva a la obediencia gozosa, aunque no entendamos, porque pertenecemos al Salvador que obedeció con gozo, aún en medio del más grande dolor que nosotras ya no tendremos que experimentar ni vivir. Así que la oración diaria de nuestros corazones siempre debe ser: Señor, hoy dame un corazón obediente, un corazón sometido, que no depende de explicaciones ni respuestas, sino que depende únicamente de lo que Jesús logró para mí. Enséñame a vivir rendida a ti, sea cual sea tu voluntad para mí hoy, para que entonces, en consecuencia, yo pueda vivir una vida agradable a ti. Amén. Y wow, ha sido un placer hablar contigo, Lian, sobre este tema tan importante. Ya estamos terminando, así que ahora pasamos al momento de la verdad. Obedecer sin entender, sin una explicación por parte de Dios, no es fácil, porque mata nuestro orgullo e implica humillarnos, someternos a aquel que es fiel, bueno y soberano. Aunque no conozcamos todos los detalles del plan de Dios, debemos recordar que nuestra fe no es ciega. Dios se nos revela por medio de su palabra y nos demuestra que Él es inmutable, por tanto nunca cambia. Y esto es una muy buena noticia, porque si Él ha sido fiel en el pasado, significa que lo sigue siendo hoy y que lo seguirá siendo para siempre. Él es el mismo por siempre y desde siempre.
Al final, la obediencia no se trata principalmente de reglas, sino de relación. Abraham obedeció porque conocía a Dios, Daniel obedeció porque conocía a Dios y Jesús obedeció perfectamente al Padre porque le conocía y amaba. Cuanto más conocemos el carácter de nuestro Señor, más podemos confiar en Él cuando no entendemos. La obediencia puede costarnos comodidad, orgullo, incluso llevarnos por caminos difíciles, pero nunca nos llevará fuera de la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Así que tenemos un Dios fiable y debemos aprender a descansar en su carácter y seguir adelante por fe. Y para terminar, os quiero recordar que, si Dios quiere, el 13 y 14 de noviembre de este año se harán las conferencias de Mujer Verdadera en Miami, Florida, con el lema Preparen camino al Señor. Y si quieres más información o comprar entradas, puedes encontrar todo esto y más en la web mujerverdadera.com. Y con esto cerramos el episodio y nos vemos en el próximo. Ha sido un placer hablar contigo, Lian. Igual para mí, contigo, Alison. Así que hasta pronto, jóvenes verdaderas. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.